Dios mío, en este canal se han abarcado muchas veces historias donde el protagonista sufre bullying y siempre llegamos a la conclusión de lo horrible que es cuando tu entorno lo ignora tu sufrimiento. Sin embargo, este drama quiere ir un paso más allá y dar una clara y sólida advertencia, las consecuencias que eso genera y el monstruo en el que uno se puede convertir. Sí, la venganza no es buena y en la mayoría de los dramas hacen las paces, los perdonan o terminan recibiendo su merecido, pero no de manera directa, nunca por manos de él o la protagonista. Sin embargo, esta ocasión es distinta, por lo que veamos este drama donde la venganza no busca causar ni pena ni gloria. En cierta escuela existe un grupo que, más que llamarlos simples bullies, son unos criminales. Cometen cada tipo de atrocidades porque, como sus familias son adineradas, no reciben ningún tipo de consecuencias. En primer lugar está Yeonjin, la líder, la persona más cruel, la que mueve todo y la que más asegurada tiene su vida. Luego está Jae-yoon, hijo también de un riquillo que es muy cercano a Yeonjin. No diría que algo romántico, pero sí hay cierta atracción. Por cierto, él tiene daltonismo y eso hay que recordarlo. Luego está Sara, chica que también tiene sus contactos por sus padres y en sí ellos serían el top, porque después están Hyeon, básicamente, y aunque no lo dicen, su criada, o sea, igual maltrata a las personas y todo, pero no tiene mucha autoridad. Al igual que Myungo, él es el perro del grupo, en realidad no tiene mucho, pero como tiene fuerza, lo utilizan a su favor. Ahora bien, este grupo maltrataba constantemente a una chica llamada Zoe. Sin embargo, un día desapareció y ahora tenían que buscar un reemplazo. Ahí es donde llega Donggun. Ella es una chica que no tiene nada, vive al límite, su madre es inexistente, así que cuando se topa con ellos no se deja intimidar, pero eso solo enoja más a Yeonjin, quien la toma como un reto y a partir de ahí los días de Donggun serán un infierno. Y no lo digo por exagerar, Donggun ya no es solo bulleada, es que es terriblemente maltratada, torturada, abusada, acosada de manera extrema por todo este grupo, especialmente por Yeonjin. Incluso hay una parte muy fuerte donde ella se da cuenta que el frío reduce el dolor de las heridas y trata de hundirse en la nieve. Ahí es cuando decide dejar la escuela para deshacerse de ellos, aunque deja un informe sobre no solo los chicos, sino como el propio profesor de alguna manera era cómplice. Él jamás hizo nada por ella. Debido a eso, recibe una golpiza de parte de él, cosa que jamás olvidaría. En fin, ese señor, para que nadie supiera de eso, soborna a la madre de Donggun para que firmara un pequeño documento y ya con eso todos se benefician, y hasta la madre la abandona con todo y el dinero. La pobre de Donggun trata de seguir con su vida, trabajaba día y noche, hasta que un día decide ir al río Han. El agua estaba helada. Nada mejor para curar las heridas, ¿no? O más bien quería aventarse y morir. Sin embargo, ahí ella empieza a preguntarse, ¿por qué yo tengo que ser la víctima? La que sufre y muere mientras que ellos siguen con lo suyo y tendrán vidas exitosas y aseguradas. Sí, ahí ella hace un pacto, dedicaría su vida en destruir a los otros. De hecho, vaga con ellos y les dice más o menos esto que les dije de que, pues, destruiría sus vidas. Y aún más, va con Yeonjin y le dice, yo voy a ser como tú. La verdad, Donggun no se anda con tonterías. Ella entra a una fábrica textil donde pasan varios años, pero en todos esos se pone las pilas estudiando y entra a la universidad. Ya en ella trabaja dando clases privadas con tal de reunir suficiente dinero y si de por sí ya era una chica fría, en la actualidad era muy indiferente, tenía presente cuál era su objetivo y solía decir que no le temía a nada y probablemente iría al infierno. El caso es que un día se desmaya de tanto trabajo y justo al lado de ella había un hombre. Si bien no pasa nada, el chico sí queda un poco clavado y cuando ella se despierta y trataba de irse, él la ayuda con eso. Sumamente intrigado, decide leer su expediente porque resulta él trabajaba ahí y nota que estaba bastante enferma, tenía anemia y demás.
Así que va hasta su universidad y trata de hablarle, pero ups, falla. No obstante, no se rinde, lo intenta de nuevo y todo sale bien. Le da ciertos medicamentos, pero como en realidad él quería seguir hablando con ella, la invita a jugar Go. A ella realmente no le interesaba, es más, ni sabía en qué consistía el juego, pero como él era muy bueno, le explica. Lo interesante del Go es que tratas de apoderarte del tablero para destruir las casas del oponente o todo lo que han construido. Eso le llega a Dong-gun, porque era exactamente lo que quería hacer. Así que pasan meses jugando, siendo una especie de amigos, hasta que ella se gradúa como maestra y se despiden. Él, obvio, no quería, pero ella, en ese poco tiempo que convivieron, se dio cuenta que él era un buen tipo. Venía de una buena familia, su mamá era directora del hospital donde trabajaba, así que era mejor ya no relacionarse. Por cierto, él se llama Yeonjun. Así llega el 2021, pero ¿qué fue de los demás? Yeonjun tiene la vida perfecta. Se casó con un empresario que la quiere un buen, le da todo. Ella, además, es la esposa perfecta. Trabaja dando el clima, es famosa y además tiene una hija. La verdad, la maternidad le sentó bastante bien. Ella ama la vida que tiene y por eso oculta su pasado. No quiere que de ninguna manera su esposo, el cual llamaremos Doyeon, se entere de eso. Por otra parte, Jae-jun heredó la fortuna de su familia, tiene varios negocios y obvio es un mujeriego. Sara se volvió una artista como tanto quería y trata de mantener cierta reputación, pero eso sí, es una drogadicta. Hyeon, por otra parte, es una azafata que nada más anda buscando cómo escalar arriba en esta pirámide social y aunque sabe que solo es el juguete de las chicas y la menosprecian, igual anda ahí porque al final quiere ser como ellas. Y finalmente Myungho, él sigue siendo el perro pero de Jae-jun. O sea, igual sigue sin tener el respeto de nadie, pero como ahí tiene lo que quiere, pues le sirve. Aunque tampoco es que se caigan bien. Por cierto, él le consigue la droga a Sara. Como les dije, Yeonjun tuvo una hija, y esto resulta muy bien para los planes de Dong-gun, así que empieza a mover sus fichas. Para empezar, se muda a la misma ciudad donde vive Yeonjun, y es más, literal, se muda al frente de su casa. Luego, para poder entrar a la escuela de la hija y ser su maestra, trata de sobornar al presidente de la escuela, pero para eso pasa meses buscando información en su basura, lo que sea, ya sea documentos o archivos privados, hasta que un día la empleada de la casa la encuentra. Ella, lejos de denunciarla, le dice: "No sé quién eres, no sé qué es lo que buscas, pero te he observado y veo que no te rindes. Así que si me ayudas, yo te ayudaré". La historia de esta señora es que sufría una violencia doméstica tan intensa que literal le pide a Dong-gun matar a su esposo. La verdad, ella no sabía si aceptar, pero piensa, ¿qué hubiera pasado si a mí en el pasado alguien me hubiera ayudado? Si no hubieran ignorado mis señales de ayuda. Así que por eso ella termina aceptando y haciendo una especie de alianza con la señora. Y es que como Dong-gun ocupaba más ojos y más manos, le pide a ella que trabaje como su espía. Le enseña a manejar, a tomar fotos y todo esto se lo iba a pagar y hasta le da clases privadas a su hija. Todo esto hasta que llega el momento de matar a su esposo. Después de eso pasan muchas cosas. En primer lugar, se topa con Yeonjun después de tantos años, y como él nunca dejó de enviarle mensajes año tras año, pues le emocionaba volver a verla. De hecho, le dice que aunque ella no lo crea, aquel tiempo que pasaron juntos fue muy especial y lo ayudó bastante. Luego, Dong-gun hace algo muy interesante, se presenta con Myungho, y como si todo hubiera sido una casualidad, le dice: "Wow, dime, ¿qué has hecho?". Myungho, obvio, trata de engañarla diciendo que sí, que él es exitoso, que esa tienda era suya, quién sabe qué, pero ella le dice: "Vamos, no mientas, yo sé que sigue siendo el perro de Jae-jun". Eso le enoja, por supuesto, pero ella le dice: ¿no quieres mejor ayudarme? Creo que tengo una propuesta que podría interesarte". Así que se vuelven a ver y le cuenta algo importante. ¿Recuerdan que les dije que primero molestaban a una chica que se llamaba Zoe, pero que luego desapareció? Pues una noche ella vio como alguien la aventó del edificio. "Yo no fui", dice Myungho,
Lo sé, tonto, pero ¿no te gustaría sobornar a quien lo hizo?, dice ella. ¿Y quién fue?, pregunta Myung-gu. Oye, no corras, te lo diré, pero más adelante, dice ella. Por el momento, le pide que le dé una muestra del cabello de Jae-yoon, el cual se lo da y se va, teniendo como aliado a Myung-gu. Sin embargo, no olvida que en realidad también se quiere vengar de él. También en todo este tiempo que pasó en la universidad, se hizo muy buen amigo del hijo de aquel profesor que la maltrató. Así que un día lo visita y por ende visita al maestro. No, hombre, ese encuentro fue épico y le dice: maestro, ¿cuánto tiempo? Gracias por sus enseñanzas que me han llevado hasta aquí. El tipo no era tonto, sabía lo que ella representaba, así que se altera, la maldice, le dice de todo, y como el hijo claramente no entendía, Dong-gun decide más o menos contarle la verdad. Le dice: lo siento, yo sé que tú no tienes nada que ver, pero yo tampoco lo tenía en ese entonces, tan solo tenía 18 años. Por otra parte, como todos estos seguían siendo cercanos, se realiza una especie de reunión de exalumnos donde todos van y ahí Dong-gun se presenta. Si bien se dicen varias cosas, Dong-gun no expresa su odio, sino más bien que estaba de regreso. Ya no había manera de deshacerse de ella, se vengaría de cada uno de ellos. Obviamente, Dong-gun estaba muy decidida, pero hay una parte donde ella misma dice que está cansada, que no es una persona feliz, pero que no tiene de otra. En fin, gracias a la ayuda de la señora, que a todo esto se llama Hyun-nam, por fin consiguen algo importante para chantajear al presidente de la escuela y listo, ella entra como la maestra de la hija. Cuando Yeonjin se entera de eso, va a reclamarle y ahí ahora sí Dong-gun, lejos de ocultarlo o hacer pasar eso como una simple coincidencia, le dice que sí, que ella buscaba venganza, le iba a quitar todo. Y en ese momento le llega un mensaje donde decían que aquel maestro había muerto. No, hombre, ahí rápido ella le dice: no me digas que tú lo mataste. Nah, la verdad que no hubo necesidad de eso, dice ella, porque lo que pasó fue que el propio hijo lo mató. Ese hijo no quería que la gente se enterara del pasado de su padre, ahora que Dong-gun andaba por ahí, y que se ganara una mala reputación, así que básicamente lo silenció. Por muy cruel que sea, eso pasó. Ahí Yeonjin le dice: estás loca, te voy a matar. Por favor, ¿qué me vas a hacer?, dice ella. Mejor prepárate porque ahora es mi turno. Bueno, después de eso pasan ciertas cosas, se vuelve a ver con Myung-gu y recuerden que básicamente estaba traicionando a los demás, por lo que ella le muestra algo muy interesante. Resulta que el cuerpo de Zoe jamás fue reclamado y sigue ahí. Y esa era la prueba para demostrar quién la mató. Y es que todo este lío que estaba armando Dong-gun era para poder causar un efecto dominó. Ella quería mover una sola pieza y que todo proceda a caer. Así que tal vez Myung-gu era esa pieza. Otra cosa que también estaba planeando era conocer al esposo de Yeonjin. Él es un hombre que ama el Go, así que queda muy intrigado cuando ve sus habilidades y hasta llegan a hablar. Esto es importante porque Dong-gun descubre que la hija tenía problemas con los colores. Si recuerdan, Jae-yoon tenía daltonismo y gracias a los cabellos que Myung-gu le dio, confirma que sí, Jae-yoon era el verdadero padre de esa niña. No, hombre, Yeonjin estaba muy asustada y le pide a sus contactos investigarla para ver cómo atacarla. Por otra parte, Hyun-nam logra conseguir el teléfono de Hae-yeon, de donde sacan mucha información que más adelante utilizarían. Por cierto, la relación de ellas dos es muy interesante. Es un contraste muy grande entre una mujer que la pasó mal, busca venganza, todo es color negro, no sonríe y no hay felicidad, y una mujer que también ha sufrido, pero hay cierta luz, es capaz de sonreír y disfrutar lo que ahora hace, porque tiene esperanza. Y aunque no son iguales, ambas van aprendiendo de las dos. Por eso mismo, después de tantos años, ella decide mandarle un mensaje a Yeon. Él queda muy impactado. ¡Wow! ¿En serio ella le había mensajeado? Así que le piden verse. La verdad, aunque él estaba emocionado porque pensó que por fin esto era una especie de cita, más bien era una despedida. Ahí él le dice: ¿por qué siempre me rechazas? ¿No crees que yo podría hacerte feliz?
Increíblemente, Donggun se echa a reír. Esa era la cosa más graciosa que había escuchado. Ser feliz, vamos. Así que le dice, la verdad, no estoy buscando un príncipe. Más bien quiero un verdugo que sostenga una espada por mí. Así que sí, ahí se despiden. Bueno, después de eso se reúne de nuevo con Myongo y le dice que ya vio el cuerpo, pero que ahora sí o sí necesitaba saber quién lo hizo. Bueno, te lo diré, dice ella. Quien la mató fue Yeonjin. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes?, dice él. Bueno, es que cuando cayó, ella sostenía la placa con su nombre. Lo que ella quería con todo esto es que Myongo fuera con Yeonjin y grabara su conversación para poder tener una prueba de cómo ella la mató. Sin embargo, parece ser que él se aborazó al tener semejante información, así que esa misma noche habla con todos, a todos les pide verlos, hasta al esposo de Yeonjin. Incluso él compra un boleto con destino a Rusia, probablemente quería huir. Sin embargo, algo sucede. Nadie se contacta con él, nadie se reúne y sin embargo él termina desapareciendo. Y, al menos para el espectador, parece que él termina muriendo. Ante esto, Donggun dice, bueno, ahora tengo que buscar una nueva ficha que mueva el tablero. ¿Y quién mejor que el esposo de Yeonjin? Ahora bien, con todo lo que les dije de Yeonjin, uno pensaría que dejaría en paz a Donggun. Después de todo, parece ser que ella lo rechazó. Sin embargo, no. Él se termina mudando a la misma ciudad que ella, abre un consultorio y de pura casualidad un día le envía un mensaje. Ella justo en ese momento estaba pasando un mal momento, así que acepta visitarlo. Él, al verla toda cansada, arruinada y triste, le pide, dime la verdad, ¿cuál es la razón de tu venganza? Ahí, Donggun decide contarle todo. Es más, no solo eso, sino que le muestra sus heridas para que entienda la magnitud del problema y por qué no era capaz de simplemente detenerse. Eso le impacta a él, se queda sin palabras, era como ver a la persona que querías completamente rota, por lo que ahí él se decide, la ayudaría. Literal, le dice, está bien Donggun, yo seré ese verdugo que tanto buscas. Claro, todo el mundo creería que un tipo tan bueno como él no podría hacer nada y tal vez no sería de tan ayuda, pero más adelante nos muestran que él en realidad guardaba mucho odio en su interior. Lo que pasa es que su padre también era doctor, sin embargo ocurrió un suceso donde el paciente que atendía lo mató. Si bien fue a prisión y está pagando una condena, ese sujeto constantemente lo torturaba enviándole cartas, haciéndole recordar todos los días la muerte de su padre. Así que él, en el interior, solo buscaba matarlo. Así que aquí pasan muchas cosas. El grupito malvado se hacen los locos porque todo el mundo sabe que Myongo desapareció, pero ahora nadie lo vio, nadie se contactó con él, ¿no? Luego, Donggun le envía una pista a Jaehyun para que investigue que él era el padre de la niña y sorprendentemente se interesa. Cierta parte de él le molesta que Yeonjin le ocultara la verdad y ahora quería recuperar a su hija. Ahí Donggun mete sus manos porque básicamente le dice, si quieres yo puedo ayudarte con eso. Por otra parte, ¿recuerdan que le robaron el teléfono a Hyejeon? Pues ahora era su turno. Resulta que Hyejeon se iba a casar con cierto hombre con dinero, y como obvio Donggun ya tenía todo planeado, ella conocía tanto al esposo como a la suegra. Así que llega con la señora siendo una completa amenaza, demostrando todo el poder que tiene, y ahí Hyejeon, sumamente asustada, le dice, no, Donggun, perdóname la vida, lamento haberte hecho cosas, pero por favor no arruines la mía. Obviamente Donggun se burla porque ¿por qué no lo haría? Sin embargo, llegan a una especie de trato. Donggun no le haría nada si ella la ayuda. Y la primera cosa que le pide es reportar la desaparición de Myongo. Claro, es que ahí si la policía empieza a investigar a sus conocidos, o sea, a todo ese grupito, también llegarían a investigar a Yeonjin. También, Donggun hace algo muy considerado, que es enviar a la hija de Hyunam a estudiar al extranjero, para que así no quede involucrada porque pronto matarían al padre. Por cierto, todo ese dinero lo sacó sobornando a Sara. Por otra parte, como les dije, Donggun había tenido ciertos encuentros con Doyeon. A él le terminó llamando bastante la atención y se sorprende mucho cuando descubre que ella era la maestra de su hija.
Ahí él dice, nah, algo raro pasa aquí, y rápidamente descubre que ella y Yeonjin fueron compañeras en la prepa. Como su esposa evitaba el tema y obvio no le iba a decir la verdad, decide mejor contactar con Hyeon. Como a ella ya no le convenía estar del lado de Yeonjin, le dice la verdad, que ella torturó, maltrató e hizo un infierno a la vida de Donggun, y hasta le dice que por favor le diga a Donggun que ella le contó la verdad, o sea que ya están a mano. Por cierto, también nos muestran que Yeonjun sí está ayudando a Donggun y hasta conoció al esposo y le dice, sí, se ve que es un hombre con poder, que podría causar problemas, pero creo que pronto contactará contigo. Otra cosa importante antes de terminar ya es que cuando Donggun estaba en la escuela hubo alguien que sí creyó en ella, alguien que intentó ayudarla. Esa persona era la enfermera, sin embargo al final la despidieron y nunca supo agradecer su confianza. Muchos años después la vuelve a contactar y esa enfermera también quería ayudarla, así que la envía con Yeonjun para algo que no informan, supongo que ya lo veremos en la siguiente parte, pero eso sí, cuando él decide visitar el cuerpo de Zoe, resulta que había desaparecido, algo que también supongo que nos dirán en la siguiente parte. Ahora bien, al final el esposo sí decide ir a ver a Donggun. Ella estaba preparada por si él llegaba a hacerle muchas preguntas, pero no, él sí quería conocer su versión de la historia, pero al mismo tiempo no mostraba su posición, solo hace notar que si se tiene que pelear, estaba listo para hacerlo. Esa noche, Yeonjin descubre dónde vivía Donggun, claro que se impacta de que fuera al lado de su casa, pero definitivamente se queda sin palabras cuando entra y ve que ese plan de venganza no era ningún tipo de juego. Ahí ella se da cuenta que tal vez no debió maltratarla. Debí matarla, dice. ¡Wow! En ese mismo momento llega su esposo también y tal cual sin decir absolutamente nada, la cosa termina ahí. La suerte ya estaba echada, ya había descontrolado uno por uno a todo ese grupo, así que ¿qué movimiento o rumbo tomarían las piezas de su tablero? Eso ya lo descubriremos en la siguiente parte. Bueno, eso fue todo, la verdad no hay mucho que decir, o sea, el drama es buenísimo, Dios, me encanta la historia, el punto de venganza, los actores, cómo enfocan la venganza como objetivo de vida, pero no la romantizan. Donggun en varias ocasiones hace hincapié en lo cansada que está. De hecho, hay una parte muy fuerte donde dice que deseó con todas sus fuerzas olvidar la cara de Yeonjin, que cuando la volviera a ver ni siquiera se acordara, y así dejar todo el pasado atrás, pero pues no fue posible. Por eso, aunque el romance es muy flojo, tiene sentido porque esa no es la trama principal. Eso sí, el drama está cortado, dejaron las cosas listas y preparadas para que en la siguiente parte todo cobre vida, o más bien debería decir muerte. Bueno, sea como sea, yo les digo que este es un muy buen drama. Ya no puedo esperar a la siguiente parte, aún falta bastante de hecho. Sin embargo, yo los animo a verlo. Gracias y bye.